¿pero esto significa que ahora ya soy mujer? Pues no, cariño, eres exactamente la misma jovencita que eras ayer y que eras hace una semana, y esto es un proceso más, es un paso más. Hola Lucía, ¿cómo puedo saber cuándo va a tener mi hija la regla? ¿Cómo la preparo? Gracias. Que los papás y las mamás sepáis qué es normal y qué no es normal cuando nuestras hijas empiezan con su desarrollo puberal. Entonces, en el momento en el que las niñas empiezan con el crecimiento mamario, ahí es donde empieza realmente la pubertad. Y este crecimiento mamario nunca debe de ser antes de los 8 años. Es decir, que si observamos que nuestra hija por debajo de los 8 años le empiezan a crecer los pechitos, sería momento para acudir al pediatra. Cuando ocurre entre los 8 y los 9 años es verdad que es un poco pronto, siempre os aconsejamos consultar, pero lo realmente patológico sería por debajo de los 8 años. A partir de los 9 años ya sería lo normal. Y el momento en el que les baja la regla suele ser más o menos unos 2 años después del inicio del crecimiento mamario. Con lo cual tenemos esos 2 años de margen entre los 9 y los 11, o los 10 y los 12, o los 11 y los 13 años, para ir preparando a nuestras hijas en qué consiste la regla y qué es lo que va a suceder. Y en ese estuche meteremos unas braguitas de repuesto, unas compresitas, unas toallitas. Eso a ellas les da la seguridad y la tranquilidad de que si les ocurre estando en el colegio o en el instituto, al menos van a poder ir al aseo, ¿no? Porque su mayor preocupación de las niñas siempre es dónde me va a bajar por primera vez la regla, ¿no? Entonces, tener esa parte cubierta a las niñas realmente les prepara. En el momento en el que llegue y te diga, mamá, que creo que me ha bajado la regla, pues simplemente es normalizar, quitarle esa presión que muchas veces tienen de, ¿pero esto significa que ahora ya soy mujer? Pues no, cariño, eres exactamente la misma jovencita que eras ayer y que eras hace una semana. Lo que pasa es que tu cuerpo ha ido cambiando, lleva cambiando los últimos 2 años, todavía va a seguir cambiando, y esto es un proceso más, es un paso más. Así que normalizar, tener siempre cubierta esa posibilidad de que le puede bajar su primera regla estando fuera de casa, con ese estuche, y decirles que esto no es un antes y un después, que es un paso más dentro de la adolescencia.